¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas, claro, al capítulo número 30. Sí, señores y señoras, número 30 de Literatus. Yo no sé, destapen la cerveza o una copita de champaña o un vino. O si usted es abstemio, pues qué importa, celebre conmigo con un vaso de agua. 30 capítulos de esta vaina dedicada al género del cuento. Pues en este proyecto en el que hemos hablado de García Márquez, de Lucía Berlín, de Elena Garro, de Virginia Woolf, Cortázar, Juan Rulfo, y en los que he entrevistado autores colombianos como David Eufrasio Guzmán y al mismísimo Luis Miguel Rivas, y claro, a María Fernanda Ampuero. Gracias de verdad a todas y todos los que oyen esta locura llamada Literatus. Gracias por los mensajes que me dejan en Spotify, en Instagram, en Twitter y en el mail. De verdad que siempre los leo con muchísima atención y me llenan de alegría. Pero bueno, como saben, mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos. Y hoy el autor para celebrar fue fumador, flaco. Dicen que por el tratamiento al que se sometió para luchar contra el cáncer de estómago que sufrió por allá en 1970, y era fanático del boxeo, del fútbol, de la música clásica, un personaje que para escribir necesitaba fumar y, sobre todas las cosas, un enorme y excelso cuentista. Hablo de Julio Ramón Ribeiro. Bienvenidos y bienvenidas. Uno está nutrido de los autores que ama, de los que algo mucho toma y aprende, pero sobre todo uno está nutrido de su propia experiencia. Oiga, estas fueron palabras del maestro Ribeiro en su Decálogo del Cuentista, que usted encuentra en internet de forma muy fácil y que tiene 10 consignas que iré dejando a medida de que vaya avanzando el capítulo. Pero bueno, empecemos con la primera, que dice: el cuento debe contar una historia, no hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. Entonces, si usted está escribiendo cuentos, por ejemplo, siempre piense, su cuento, si alguien lo lee, puede ir después a contárselo de forma oral y de memoria a otra persona. Le dejo eso ahí. Bueno, Ribeiro nació el 31 de agosto de 1929, pero la verdad no pienso detenerme mucho en este dato porque cuentan, que es lo que más me interesa, que el padre de Julio Ramón Ribeiro fue su gran maestro en esto de la literatura, porque fue él quien de la mano lo empezó a meter en las lecturas adecuadas. Fue él quien le dijo que mejor que Maupassant era Stendhal, el que escribió Las uvas de la ira, y que mejor que Stendhal era el mismísimo Proust, que escribió En busca del tiempo perdido. Y si algo hemos visto acá en Literatus, y que se ha repetido una y otra vez casi que hasta la saciedad, es que a los autores lo que verdaderamente los forma es la lectura de otros que ya recorrieron este camino y que tienen estilos de los cuales necesitamos robar, aprender para después aplicar lo nuestro. Dentro de los distintos referentes que menciona Ribeiro, que los parte en dos, como en su adolescencia y después ya cuando era más adulto, dice que en su adolescencia siguió mucho a Alejandro Dumas y Julio Verne, los leyó mucho, pero ya más adulto saltó a los autores franceses que había en la biblioteca de su padre, como Balzac, Flaubert, Maupassant, y de ahí saltó a Kafka, a Joyce, a Proust, como les dije, y al mismísimo Faulkner. Pero venga, devolvamos el tiempo a esa etapa que les hablo con el padre. La hermana de Ribeiro, es decir, Mercedes, en una entrevista, tiene una anécdota que a mí me gustó muchísimo, y es que al parecer el papá de ellos solía recostarse en la cama a descansar antes de que sus hijos llegaran del colegio cuando ellos eran pequeños. Y lo que hacía Ribeiro es que siempre que llegaba a la casa buscaba a su papá
para contarle como las vicisitudes del día y narrarle lo que le pasó, pero lo que dice Mercedes es que las narraciones eran medio fantásticas, hasta que un día su padre lo interrumpió a Ribeiro y le dijo: a mí me parece que tú vas a ser cuentista. Oiga, pues vea, el papá de Ribeiro tenía como los ojos en el futuro, porque no solo acertó, sino que de qué manera. Ribeiro es uno de los cuentistas más importantes de Latinoamérica. El padre de Ribeiro murió cuando él tenía apenas 15 años, entonces ya se podrán imaginar lo que eso significó para el escritor. Y lo que cuenta Mercedes es que después, ya con el tiempo, Ribeiro intentó regresar a esa época en la que estaba con su padre y como conectarse con sus antepasados, todo a través de la escritura, y que hay cuentos del autor peruano que hablan o nos narran lo que fue la muerte del padre, no solo para él, sino como en la familia y cómo fue el suceso. Dicen, o mejor dicho, dice él en una entrevista que le hicieron por allá en 1994, que usted puede encontrar en YouTube y que está bastante buena, que él empezó a escribir desde que estaba en el colegio por allá a los 13 años, lo hacía en las tareas que a veces le ponían, y se dio cuenta que a él le gustaba sentarse y escribir ficción. Sin embargo, aclara el autor, empezó a escribir ya con seriedad, como de verdad sabiendo que estaba escribiendo para un fin, cuando entró a la universidad a eso de los 17 o 18 años. Todo esto o las ganas de escribir fueron gracias a que conoció a otros jóvenes de la época que tenían una vocación literaria parecida a la de él, o un gusto, un interés, y de ahí se armó el grupo de amigos que lo acompañó en adelante, y con el cual pues cruzaban lecturas, libros, escritos, y este grupo después se le conocería en Perú como la generación del 50. El segundo y tercer punto del decálogo, no se olvide que estamos hablando del decálogo del cuentista de Ribeiro, que tiene 10 puntos y yo los voy a ir dando a través del capítulo. Bueno, el segundo y el tercero dicen lo siguiente. El segundo dice: la historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. Y el tercero dice: el cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Las dos cosas las hemos hablado en Literatus. Siempre, o bueno, no siempre, pero casi siempre los autores parten de su realidad para construir ficción. Hay algunos que, claro, que inventan ficción y la hacen pasar como realidad, porque al final eso es escribir también, o eso es lo que se tiene que intentar, eso es lo que dice Ribeiro con el decálogo del cuentista. Y frente a la longitud, pues ya hemos hablado, el cuento tiene que ser conciso, tiene que contener todo en poco, no hay tiempo que perder, entonces siempre hay que estar dispuesto a quitar lo que no sirve a favor de la historia. Bueno, para Alfredo Bryce, que es otro escritor peruano, dice él que el problema de Julio Ramón Ribeiro, o la razón por la cual el autor peruano se quedó por fuera del boom latinoamericano, del cual también hemos hablado acá en Literatus, en el que estaba García Márquez, estaba el mismo Vargas Llosa, que también es escritor peruano y que fue Nobel de Literatura, estaba Cortázar. Bueno, él dice que Ribeiro se queda fuera del boom latinoamericano por un hecho muy básico y sencillo, y es que Ribeiro era o fue un cuentista por sobre todas las cosas, y el boom, según Bryce, era un grupo de novelistas. De la universidad, de ahí Ribeiro se ganó una beca y se fue a España, después se fue a París, que era una como de las obsesiones que tenía el escritor, y pues claro, esto por la preferencia de autores franceses que ya había leído y que su papá le había mostrado. Y en París vivió más o menos 20 años, una cantidad de tiempo. Cuando estaba haciendo la investigación me sorprendió mucho que haya vivido 20 años en París. Pero venga, hablemos un poquito de los cuentos de Ribeiro. Según el investigador Jorge Coahuila, los primeros cuentos de Ribeiro fueron del género fantástico, y no es sino hasta que vive en París y le toca trabajar en una estación de tren y en otros trabajos de esa índole que la cosa empieza a cambiar, porque empieza a tener más relacionamiento con las clases populares u obreras. Una vez se casó y tuvo hijos, o sea, yo estoy ya yendo a toda velocidad para que no se me pierdan. Su esposa cuenta que quién sabe si esto es cierto o un cuento chino, pero al parecer en esa época todos los cuentos que el autor escribía, ya casado y con sus hijos, pues
Apenas los terminaba de escribir, lo primero que hacía era leérselos a su hijo, también llamado Julio. Esta anécdota me recuerda un poco a lo que pasó con El Hobbit de Tolkien, la cual supuestamente, o esa novela o ese libro supuestamente nació como respuesta a que el autor necesitaba contarle historias a sus hijos y entonces se inventó El Hobbit. Lo cierto es que en otra entrevista el hijo de Ribeiro dice recordar lugares exactos en donde su papá le leía cuentos que recién había escrito. No, yo no sé ustedes, pero eso a mí me pareció una locura. Saber que uno fue el primero en oír esas versiones de cuentos que hoy en día son pues tan poderosos y tan importantes para la literatura de Sudamérica o de América Latina y del mundo. El cuarto y quinto punto del decálogo del escritor o del cuento, perdón, dice lo siguiente. El cuarto dice: la historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de estos efectos, no existe como cuento. Y el quinto dice: el estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. Entremos a hablar un poquito sobre el método de escritura de Julio Ramón Ribeiro. El autor dijo que, por ejemplo, sus personajes normalmente nacen de la observación de la realidad, de personas que ha visto, ha conocido, y después lo que hace es que coge un poco de allá, otro poco de acá, y así a punta de pedazos arma o armaba sus personajes. Y esto es una cita: yo no creo que tenga un solo personaje que sea inventado de pies a cabeza. Cuenta además que casi siempre ha sentido que él domina los personajes. Me gustó esa frase porque muchas veces uno oye autores que dicen que lo que más les gusta de escribir, o ese momento que sienten que están haciendo algo muy poderoso, es cuando los personajes se le empiezan a salir de las manos y empiezan a tomar decisiones propias. Yo, la verdad, eso me parece increíble porque ¿cómo pasa eso? Siempre me he preguntado, ¿cómo pasa eso que el personaje es tan real que empieza a tener vida y a tomar decisiones por encima de lo que el autor está intentando? El caso es que acá Ribeiro dice que a él eso no le pasaba porque él sentía que dominaba a los personajes y que él era el que decidía por ellos. Pero vean esto, que volviendo un poco a eso que él decía, que sus personajes un poco venían de características de allá, de acá y de todos lados. Bueno, Ribeiro cuenta que le ha pasado que se encuentra con personajes que él ha escrito. Y el ejemplo que da es el de un obrero que él había visto cuando era niño y el cual él en un cuento convierte en asesino. Entonces vean esto tan increíble: un día iba por la calle caminando y se cruzó con el obrero que iba en una bicicleta. Entonces el hombre se bajó, botó la bicicleta y Ribeiro pensó: acá fue, acá es donde me asesinan o me vienen a recriminar y me dicen que yo por qué estoy escribiendo sobre ellos, o bueno, quién sabe. Pero al contrario de eso, lo que pasó fue que el hombre lo empezó a abrazar y a felicitarlo porque había leído el cuento y le había parecido muy simpático. ¿Qué tal esa historia tan buena? Otro ejemplo de esto que también me llamó mucho la atención es en el cuento La Insignia. Cuenta Ribeiro, contó Ribeiro, que la inspiración nació de una anécdota familiar en la que un tío entró a una organización sin saber nada de la organización, y ahí, como quien no quiere la cosa, de repente empezó a escalar dentro de la organización a punto tal que llegó a tener un cargo importante. Entonces Ribeiro cuenta que cuando le preguntaba a este tío que pues de qué se trataba la organización o cuáles eran los objetivos de esa congregación, el tío no podía ni siquiera explicar eso. Y ese es el punto de partida de ese cuento, que si usted no lo ha leído, pues la invitación es a que lo lea. Pero ese es el punto de partida para que veamos un poco más también cómo la ficción parte muchas veces de lo que nos sucede. Por eso Ribeiro dice que él era un observador de su realidad, porque ese era su punto de partida. Y como escritor, Ribeiro nunca estaba satisfecho. Dijo que también los escritores no pueden nunca sentirse satisfechos, porque de otro modo dejarían de escribir porque creerían que ya han culminado su carrera y que tienen una obra maestra. Por eso él siempre creyó que todo lo que hacía era inferior a lo que de verdad podía hacer, solo que no había logrado hacer eso que de verdad podía. Esto va un poco de la mano con esa frase de Cortázar
que los autores siempre están a un libro de la obra maestra, como de ese libro que de verdad llevan por dentro, que va a cambiar todo, que pues sí, va a ser lo más importante de su obra, pero a medida que se van acercando a ese libro o a esa obra maestra, también se van acercando a la muerte y nunca logran escribirlo porque a la final se mueren. Esto me trae al sexto y séptimo punto del decálogo del cuentista, que dice, el sexto dice, el cuento solo debe mostrar, no enseñar, de otro modo sería una moraleja. Este punto me parece muy bueno, sobre todo si usted no está metido en esto del género del cuento o en la escritura, porque muchas veces la gente piensa que los cuentos sí tienen que dejar moraleja o tienen que enseñar algo. Y esa es de las primeras cosas que uno tiene que entender cuando está escribiendo cuento. Y yo creo que novela y cualquier obra que valga la pena. Es decir, si usted está escribiendo una moraleja, pues sí, tiene que dejar una enseñanza. Pero en el arte o en la escritura de cuentos, no busque eso, no busque dejar enseñanzas, no busque adoctrinar al lector. Yo creo que la lectura tiene que ser también una conversación entre lo que uno está leyendo o a quien está leyendo y lo que uno va entendiendo. Y esa conversación tiene que despertar preguntas, posibles lecturas, puertas o recovecos distintos a los que uno creería, y no al final simplemente llevarse una enseñanza que el autor quería que uno tuviera. El séptimo dice, el cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, informe, collage de textos ajenos, etc., siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. Oiga, dentro de la obra del autor, los libros que tal vez más se destacan o se destacaron son, para que los anote y si algo, si le dan ganas de leerlo, pues lo haga: Las botellas y los hombres, que salió en 1946, Los gallinazos sin pluma, que es de 1955, Los cautivos, que es de 1972, y Solo para fumadores, de 1987. En una entrevista que le hicieron antes de morir a Ribeiro, cuando ganó el premio Juan Rulfo en 1994, le dijo un periodista que lo único que haría ese premio en él era mejorar su autoestima. Y ese mismo año, es decir, el 4 de diciembre de 1994, Ribeiro se murió. Y con el octavo y el noveno punto del decálogo, pues vamos a pasar de una vez al cuento de hoy, que es el profesor suplente. Y el décimo punto se los dejo en el tintero para que vayan a buscar el decálogo y lo lean completo. El octavo punto dice, el cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. El noveno punto dice, en el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. Eso es un poco la vida de Julio Ramón Ribeiro. Obviamente hay mucho más tema, mucha más tela para cortar. Los cuentos de este peruano a mí me gustan y me sorprenden. La verdad, lo que más me gusta es que me sorprenden. Tiene una prosa también que me parece sencilla, y uno también se mete mucho dentro de el pensamiento del personaje, lo que piense, lo que piensa, lo que cree, lo que está imaginando. Y hay que entender que muchas veces la acción puede estar ahí, ¿no? Que es en lo que está pasando por dentro de los personajes. Cuando ustedes escriban o escriben, piensan en eso, piensan en qué está pasando dentro de sus personajes, cuáles son esos sentimientos que los están movilizando. Bueno, con Ribeiro uno puede ver mucho eso, y el cuento que les traigo hoy es un buen ejemplo de esto que les vengo hablando. Pero bueno, pues pasemos al cuento, que se llama El profesor suplente. El profesor suplente, por Julio Ramón Ribeiro. Hacia el atardecer, cuando Matías y su mujer sorbían un triste té y se quejaban de la miseria de la clase media, de la necesidad de tener que andar siempre con la camisa limpia, del precio de los transportes, de los aumentos de la ley, en fin, de lo que hablan a la hora del crepúsculo los matrimonios pobres, se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos, y cuando la abrieron, irrumpió el doctor Valencia, bastón en mano, sofocado por el cuello duro.
Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia. De ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera, como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase, se te abrirán las puertas de otros colegios. Quién sabe si podrás llegar a la universidad, eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado, que ha cursado estudios superiores, tenga que ganarse la vida como cobrador. No, señor, eso no está bien. Soy el primero en reconocerlo. Tu puesto está en el magisterio. No lo pienses dos veces. En el acto llamó al director para decirle que ya ha encontrado un reemplazo. No hay tiempo que perder. Un taxi me espera en la puerta. Y abrázame, Matías. Dime que soy tu amigo. Antes de que Matías tuviera tiempo de emitir su opinión, el doctor Valencia había llamado al colegio, había hablado con el director, había abrazado por cuarta vez a su amigo y había partido como un celaje, sin quitarse siquiera el sombrero. Durante unos minutos, Matías quedó pensativo, acariciando esa bella calva que hacía las delicias de los niños y el terror de las amas de casa. Con un gesto enérgico impidió que su mujer intercala un comentario y, silenciosamente, se acercó al aparador, se sirvió del oporto reservado a las visitas y lo paladeó sin prisa, luego de haberlo observado contraluz de la farola. Todo esto no me sorprende, dijo al fin. Un hombre de mi calidad no podía quedar sepultado en el olvido. Después de la cena, se encerró en el comedor, se hizo llevar una cafetera, desempolvó sus viejos textos de estudio y ordenó a su mujer que nadie lo interrumpiera, ni siquiera Baltasar y Luciano, sus colegas del trabajo, con quienes acostumbraba a reunirse por las noches para jugar a las cartas y hacer chistes, procaces contra sus patrones de la oficina. A las 10 de la mañana, Matías abandonaba su departamento, la lección inaugural bien aprendida, rechazando con un poco de impaciencia la solicitud de su mujer, quien lo seguía por el corredor de la quinta, quitándole las últimas pelucillas de su terno de ceremonia. No te olvides de poner la tarjeta en la puerta, recomendó Matías antes de partir. Que se lea bien, Matías Palomino, profesor de historia. En el camino se entretuvo repasando mentalmente los párrafos de su lección. Durante la noche anterior no había podido evitar un temblorcito de gozo cuando, para designar a Luis XVI, había descubierto el epíteto de Hidra. El epíteto pertenecía al siglo XIX y había caído un poco en desuso, pero Matías, por su porte y sus lecturas, seguía perteneciendo al siglo XIX y su inteligencia, por donde se le mirara, era una inteligencia en desuso. Desde hacía 12 años, cuando por 2 veces consecutivas fue aplazado en el examen de bachillerato, no había vuelto a hojear un solo libro de estudios ni a someterse a una sola cogitación al apetito un poco lánguido de su espíritu. Él siempre achacó sus fracasos académicos a la malevolencia del jurado y a esa especie de amnesia repentina que lo asaltaba sin remisión cada vez que tenía que poner en evidencia sus conocimientos. Pero si no había podido optar por el título de abogado, había elegido la prosa y el corbatín del notario. Sino por ciencia, al menos por apariencia, quedaba siempre de los límites de la profesión. Cuando llegó ante la fachada del colegio, se sobreparó en seco y quedó un poco perplejo. El gran reloj del frontis le indicó que llevaba un adelanto de 10 minutos. Ser demasiado puntual le pareció poco elegante y resolvió que bien valía la pena caminar hasta la esquina. Al cruzar, delante de la verja escolar, divisó un portero de semblante hosco, que vigilaba la calzada, las manos cruzadas a la espalda. En la esquina del parque se detuvo, sacó un pañuelo y se enjugó la frente. Hacía un poco de calor, un pino y una palmera, confundiendo sus sombras, le recordaron un verso, cuyo autor trató en vano de identificar. Se disponía a regresar. El reloj del municipio acababa de dar las 11, cuando detrás de la vidriera de una tienda de discos distinguió un hombre pálido que lo espiaba. Con sorpresa constató que ese hombre no era otra cosa que su propio reflejo. Observándose con disimulo, hizo un guiño como para disipar esa expresión un poco lóbrega que la mala noche de estudio y de café había grabado en sus facciones. Pero la expresión, lejos de desaparecer, desplegó nuevos signos y Matías comprobó que su calva convalecía tristemente entre los mechones de las sienes y que su bigote caía sobre sus labios con un gesto de absoluto vencimiento. Un poco mortificado por la observación, se retiró con ímpetu de la vidriera.
Una sofocación de mañana estival hizo que aflojara su corbatín de raso, pero cuando llegó ante la fachada del colegio, sin que en apariencia nada lo provocara, una duda tremenda le asaltó. En ese momento no podía precisar si la hidra era un animal marino, un monstruo mitológico o una invención de ese doctor Valencia, quien empleaba figuras semejantes para demoler sus enemigos del parlamento. Confundido, abrió su maletín para revisar sus apuntes, cuando se percató que el portero no le quitaba el ojo de encima. Esta mirada, viniendo de un hombre uniformado, despertó en su conciencia de pequeño contribuyente tenebrosas asociaciones, y sin poder evitarlo, prosiguió su marcha hasta la esquina opuesta. Allí se detuvo resollando. Ya el problema de Hydra no le interesaba. Esta duda había arrastrado otras muchísimo más urgentes. Ahora, en su cabeza, todo se confundía. Hacía de Colbert un ministro inglés. La joroba de Marat la colocaba sobre los hombros de Robespierre y por un artificio de su imaginación, los finos alejandrinos de Chenier iban a parar a los labios del verdugo Sansón. Aterrado por tal deslizamiento de ideas, giró los ojos locamente en busca de una pulpería. Una sed impostergable lo abrazaba. Durante un cuarto de hora recorrió inútilmente las calles adyacentes. En ese barrio residencial solo se encontraban salones de peinado. Luego de infinitas vueltas se dio de bruces con la tienda de discos y su imagen volvió a surgir del fondo de la vidriera. Esta vez Matías lo examinó. Alrededor de los ojos habían aparecido dos anillos negros que describían sutilmente un círculo que no podía ser otro que el círculo del terror. Desconcertado, se volvió y quedó contemplando el panorama del parque. El corazón le cabeceaba como un pájaro enjaulado. A pesar de que las agujas del reloj continuaban girando, Matías se mantuvo rígido, testarudamente ocupado en cosas insignificantes, como en contar las ramas de un árbol y luego en descifrar las letras de un aviso comercial perdido en el follaje. Un campanazo parroquial lo hizo volver en sí. Matías se dio cuenta de que aún estaba en la hora, echando mano a todas sus virtudes, incluso aquellas virtudes equívocas como la terquedad, logró componer algo que podría ser una convicción y, ofuscado por tanto tiempo perdido, se lanzó al colegio. Con el movimiento aumentó el coraje. Al divisar la verja asumió el aire profundo y atereado de un hombre de negocios. Se disponía a cruzarla cuando, al levantar la vista, distinguió al lado del portero a un cónclave de hombres canosos y ensontanados que lo espiaban, inquietos. Esta inesperada composición, que le recordó a los jurados de su infancia, fue suficiente para desatar una profusión de reflejos de defensa y, virando con rapidez, se escapó hacia la avenida. A los 20 pasos se dio cuenta de que alguien lo seguía. Una voz sonaba a sus espaldas. Era el portero. «Por favor», decía, «¿no es usted el señor Palomino, el nuevo profesor de historia? Los hermanos lo están esperando». Matías se volvió, rojo de ira. «Yo soy cobrador», contestó brutalmente, como si hubiera sido víctima de alguna vergonzosa confusión. El portero le pidió excusas y se retiró. Matías prosiguió su camino, llegó a la avenida, torció el parque, anduvo sin rumbo entre la gente que iba de compras, se resbaló en un sardinel, estuvo a punto de derribar a un ciego y cayó finalmente en una banca, abochornado, entorpecido, como si tuviera un queso por cerebro. Cuando los niños que salían del colegio comenzaron a retozar a su alrededor, despertó de su letargo. Confundido aún, bajo la impresión de haber sido objeto de una humillante estafa, se incorporó y tomó el camino de su casa. Inconscientemente eligió una ruta llena de meandros, se distraía, la realidad se le escapaba por todas las fisuras de su imaginación, pensaba que algún día sería millonario por un golpe de azar. Solamente cuando llegó a la quinta y vio que su mujer lo esperaba en la puerta del departamento, con el delantal amarrado a su cintura, tomó conciencia de su enorme frustración. No obstante, se repuso, tentó una sonrisa y se aprestó a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los brazos abiertos. «¿Qué tal te ha ido? ¿Dictaste tu clase? ¿Qué han dicho los alumnos?» «Magnífico, todo ha sido magnífico», balbuceó Matías. «Me aplaudieron», pero al sentir los brazos de su mujer que lo enlazaban del cuello y al ver en sus ojos por primera vez una llama de invencible orgullo, inclinó con violencia la cabeza y se echó desconsoladamente a llorar.
En este capítulo número 30 de Literatus, el autor invitado fue el peruano Julio Ramón Ribeiro, maestro del género del cuento, y el relato leído fue el profesor suplente. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y si ya llegaron hasta acá, pues los invito a que me dejen un comentario sobre el capítulo acá en Spotify y que me sigan también, ya sea aquí o en Instagram, que me encuentran como federico.baraya, o en Twitter como Federico Baraya. Nos oímos en el próximo capítulo.